Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Un predicador en el sur de Nueva York, conocido por ser una persona ostentosa, llena de joyas y llamativo, y muy llamativo, fue víctima de un robo el domingo mientras él pronunciaba el sermón semanal. Los ladrones entraron, lo despojaron de sus joyas, de la suya y de la de su esposa, pero nada más y nada menos, según él, le tumbaron $1 millón en joyas. Y mi pregunta es, ¿qué hace un pastor Con $1 millón en joyas. con $1 millón arriba en joyas? Pero, ¿a qué pastor? ¿Es un pastor dominicano? No, 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 ok. no. No, es que me dio Se curiosidad. llama Lamore Miller Whitehead. Ah, es un pastor afroamericano. Ajá, afroamericano que se hace llamar el obispo. Ah, Mira, yo escuché de un pastor, Creflo Dollar, en el 2014, que él decía que la gente tenía que donarle para él comprarse su jet privado. Y que después que la gente le donara para él comprarse su jet privado, la gente no podía envidiarlo ni cuestionarlo porque tenía un jet privado. Porque eso era Sí, una bendición de Dios que él tuviera un jet privado. Yo, y a like, eso es que voy, ¿en a eso serio? justamente es que voy al tema de que muchas personas utilizan la religión para hacerse millonaria. Y no solamente hablo de los evangélicos, sino también de los mormones. Vemos como en esta secta, porque Ujú. la religión mormón, es una secta. Bueno, muchas se podrían considerar sectas dependiendo de la óptica de quien la vea. Sí, no, pero es por cómo funciona la religión. Sobre Escuché. todo en Estados Unidos, porque aquí en República Dominicana y en Latinoamérica no lo vemos tan eh, como elaborado, y como no tienen esa elaboración, la religión aquí, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos hemos visto, bueno, hay muchísimos documentales específicamente sobre los mormones. Sí, si no me equivoco, este grupo religioso específicamente, ellos creen en John Smith, Sí, que él es un nuevo profeta, como si fuera un tipo de Jesús. ajá. Y que John Smith es el típico, porque ellos construyeron el perfil, porque esto fue como en los 80 que empezó, 80 90 80, no, 1900. Y este tipo de perfil es el típico white American male. Sí, pero vemos como también ya esto se ha como popularizado, como me voy a meter a pastor para hacerme millonario. Bueno, Y lo vemos aquí, lo vemos en República Dominicana, tenemos muchos ejemplos de personas que dicen ser enviados y representantes del Señor y profetas y con el evangelio de la prosperidad y vamos a hacerte ay, millonario y ese es tu sueño y y Dios te llamó para que tú fueras rico. sí, Dios no quiere que tú seas pobre, pero mientras tanto el pastor anda, anda en un convertible, se va todos los fines de semana a comer a restaurante caro, a donde nuestro amigo Jaime es asiduo allá en Capcana, y a los feligreses llevándoselo el diablo. Literalmente. Literalmente. No, no, señores, yo he visto casos y no es que me lo dijeron, no, no, no. Yo he visto casos de pastores que han llamado a los trabajos de las personas para decirle que no han dado el diezmo y que Dios no lo va a tratar bien ese mes porque no han dado el diezmo. No, no te rías, Evelyn, No, yo me que, río porque es que yo que tengo es de tantas verdad, historias. es de verdad, es de verdad, y no voy a mencionar el nombre aquí porque ya esa Dilo, persona, Noelia. No, mentira. no, pero ya esa persona ni pastor es, ahora es eh, arreglista de Dembow, de pastora, arreglista de Dembow. Bueno, ahí es que está el dinero. Exacto. Entonces, yo veía como en esa iglesia los feligreses se lo estaba llevando el diablo, pero el pastor viajaba todos los años a Hawái De vacaciones. de vacaciones. Y dicen que de misiones a veces. Y veía como en ciertas iglesias se pide que tú dones
de que lo más preciado para ti. Entonces, Sí, había gente echando anillo de matrimonio, que si cadena de oro, que si, es complejo. oye, Mira, hasta llave de carro tú. Y el pastor que hacía, vendía toda esa vaina. llave sin título, no sé qué. No, porque le daban los Ok, le carros. daban el título de broma. Eh, y el pastor, mi amor, disfrutando su cuarto como que eran de él, porque el pastor tiene que vivir de la iglesia y tiene que vivir bien, señores. No es así, porque se supone que el pastor debe de llevar una vida, no es que tiene que ser mala, pero tampoco es que tiene que ser eh, 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 lujosa y que tiene que vivir como uno de estos raperos, una gente así. Yo Mira, no entiendo. Ahora los pastores creen que son, yo no sé, será estrellas de cine. bichini o qué sé Estrellas yo. de cine. No, los bichinos no se dejan ver, estrellas de cine. Sí, sí, pero quieren privar más que los bichini. Los bichinos no privan, la gente Por así no priva. eso. Mira, mira, es que son tantas aristas, porque, por ejemplo, dentro del esquema de la fe, sembrar para cosechar no es algo negativo. Yo de manera personal he tenido experiencias en la que he sembrado cosas y Dios me ha bendecido con otras. Eso es válido. El punto está en cómo esta línea delgada se utiliza para manipulación Claro, y para hacerse rico. y para hacerse rico, y más para manipulación, porque para hacerse rico, toda persona que puede tener mecanismos de control puede utilizar ese control para beneficiarse de una manera X. Ahora bien, en el caso de no solamente los pastores, porque también están los profetas, entre comillas, evangelistas, entre comillas, y un conjunto de personas que utilizan la religión como si fuera un tipo de capa, de sombrilla, para ellos justificar sus intereses personales. Les voy a dar dos ejemplos nada más. Uno, una vez estaba en un encuentro con un grupo de jóvenes pastores, que estaban buscando la forma de hacer dinero con la fe. Y ellos hablaban o sea, su real interés era cuánto le daban de ofrenda cuando iban a predicar. Sí. Su real interés era cuánto yo voy a tal iglesia porque allá me dan tanto, yo no voy a esta Y porque lo no vemos me dan mucho, tú tanto. sabes que lo vemos mucho en los cantantes cristianos. También, Los cantantes cristianos se creen Madonna. sí, Yo no entiendo, viejo, se se cree. creen como que yo no sé, como que Sí, como que yo soy porque tiene que ver mucho con el tienen más discurso. exigencia que una persona que dice no ser creyente y que no es humilde, porque todos sabemos que la fe va de la mano con la humildad. Tú, cuando entras al, pues a los caminos de la religión, pues no puedes llevar una vida mundana. Pero Es, todos terminan ahí, la mayoría termina ahí, y lo vemos porque aquí hay muchísimos templos que parecen, oye, parecen dream, parecen discoteca. es que es complejo y no creo que el programa ni siquiera o la sección nos dé para desmenuzar la complejidad que puede tener, porque tiene mucho que ver también en cómo dentro del mismo esquema de la fe se le dice a la gente, tú eres más importante, tú eres preciado, tú vas a ser rey, tú eres una princesa, rey y sacerdote. Y esta gente trapola algo esotérico o espiritual, como se dice dentro del cristianismo. Algo esotérico lo extrapola a algo físico, como que yo tengo que ser rey en una realidad física, yo tengo que estar por encima de la media en una realidad Ujú. física. Entonces, como yo tengo que estar por encima de la media, a mí me tienen que tratar como si yo fuera un rey o un Tenemos una sacerdote. llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, quiero felicitarlos por ese programa, me encanta, soy oyente reciente y ya tienen una fan número uno. Gracias. Gracias. Mira, sobre ese tema es complicado porque es que cuando nosotros entramos a una iglesia nos dejamos pastorear por el pastor, entonces nos dejamos influenciar Ujú. y eso pasa por la falta de escudriñar la palabra porque usted vaya a la iglesia, usted tiene que saber, o sea, saber buscar en la Biblia y confirmar alguna cosa que se le diga. Y no entiendo, porque a veces como que se ponen como medio, ¿cómo se Torpes. dice? Exacto, exacto. No da No quería ayuda, no se decirlo así, preocupe. pero sí.
Sí, porque es que hay cosas que son como obvias. Porque cómo es posible que usted vaya a una iglesia y primero digan, que se paren a traer lo que van a diezmar solamente y de último lo que van a ofrendar. O sea, uno hasta se siente mal. Entonces hay cosas que hay que como que tratar de abrir los ojos, no sé. Así es. Claro. Muchísimas gracias por su llamada. Vamos con otra llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Bueno, Y la directamente. misma Biblia dice y habla sobre los falsos profetas. Claro, mira, les doy el otro ejemplo. Y había un grupo de pastores que estaba, bueno, antes de darle el ejemplo, vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, Annie buenos Burgos, días, Annie Burgos, les saluda a todos. Hola, cuéntenos. Ani. Miren qué pasa con el tema de los pastores. En República Dominicana hay cerca de 2 millones de pastores, de iglesias, y esas iglesias tienen pastores, ¿verdad? Porque haya uno o dos que cometan ciertos desaciertos, no significa en primer lugar que la mayoría de las iglesias son así. Para tú hacerte rico siendo pastor, eso es prácticamente imposible, porque los pastores dejan el forro, dejan su familia, dejan su casa, y a veces los pastores gastan sus vehículos llevando a los hermanos, que es lo que no dicen en la mayoría de programas o en la mayoría de críticas. Esos hijos los dejan abandonados por atender a las personas, se sacan la comida de la boca para atender a los feligreses, y creo que es injusto hacer tanto énfasis en uno o dos que puedan manipular a la gente porque la gente no tenga conocimiento de la palabra y porque puedan recibir fondos hasta de fuera, porque recuérdense que hay pastores esos que venden libros, que tienen negocios. O sea, eso es un tema que tiene múltiples aristas, como decía Eury, y que en un programa no, quizás ustedes no puedan abordarlo todo porque entrarían en una parte de que sí tendrían razón en algunas cosas, pero sí estarían siendo injustos contra una comunidad que aporta tanto, que se sacrifica tanto como la comunidad de pastores, por lo menos en República Dominicana. Pasen buenas. Muchísimas gracias, Annie. Por eso mismo yo hice énfasis en que muchos, yo no dije todos, yo dije muchos al principio de mi comentario y lo podemos ver, pero señores, es muy simple. Si usted tiene un libro que se supone que es el libro por el que se tiene que llevar si usted es creyente, que es la Biblia, ¿verdad? Si usted es cristiano o romano, apostólico, lo que sea, católico, tú tienes ese libro y ese libro te dice que tú no puedes hacer ciertas cosas o que hacer ciertas cosas está mal y tú tienes una persona enfrente predicándote y diciéndote que está bien que tú hagas esas cosas, señores, sálganse de ahí. Es que es No se complejo. queden Mira, ahí. es válido lo que menciona Huyan a nuestra la derecha. querida amiga Annie Burgos, de que hay pastores que lo hacen bien y yo conozco un montón de pastores, Claro. pero normalmente esos que se sacrifican con el corazón, así como en serio, eso es una de las iglesias más pequeñas, irónicamente. Sí, Irónicamente. los de la, porque yo no sé en qué tiene que ver eso, que después como que comienza a crecer la iglesia, ellos van cambiando. Déjame darte datos desde from the inside. Es que el ejemplo que iba a dar, una vez estaba con un grupo de jóvenes que querían ser pastores y que estaban buscando para ser pastores. Y lo que ellos estaban calculando, más que bendecir a la gente, era cuántos miembros ellos necesitaban para que la iglesia fuera funcional en base al diezmo. Cuántos miembros que ganaran X cantidad para tener X cantidad de dinero para sostener el templo. Yo tengo mi criterio y prefiero no exponerlo porque me voy a encontrar muchos más enemigos de los que ya tengo, de manera No, probablemente pero eso no innecesaria. importa. Yo me encontré muchísimo ayer, eso no No, es nada. es un asunto de respeto, porque yo comulgo y soy cristiano. Y aunque me digan que por yo no asistir a un templo yo no puedo ser cristiano, hermano, usted no es dueño ni del cielo, ni usted le dieron una llave para decir quién va para el cielo. Yo soy cristiano evangélico y la Biblia dice que quien ama a Dios sobre todas las cosas y quien ama a Cristo, quien ama a su prójimo como a sí mismo, es cristiano. Y ya. Lo que pasa es que la religión, mira, Se ha convertido en un negocio. Dilo. sí, se ha convertido en un negocio y la evolución del control. Hay un libro que se llama Paganismo en tu cristianismo de Frank Viola, que se lo recomiendo a todo el que nos esté escuchando. Es un libro que deconstruye la evolución de la iglesia como un mecanismo de control. La iglesia en la época de Jesucristo, lo que era un conjunto de gente que se reunía, no había líderes, no había pastores, no había control. Y cuando se reunían no era que el líder predicaba porque tenía que predicar, ni tampoco fulano era el profeta porque tenía que ser profeta, no.
El Espíritu Santo es la cabeza No, de la y si tú iglesia. le hablas al pastor, por ejemplo, hay muchos pastores con el evangelio de la prosperidad que está muy en auge después de estos pastores latinoamericanos que salen en un canal de televisión Ujú. y Dios no quiere que tú seas pobre. Ahí es donde está el Eh, problema, eh, mira. eso Ujú. se dominicanizó aquí. Pero hacen muchas Sí, cosas se han sí, se dominicanizado. dominicanizó. Y entonces vemos este evangelio de la prosperidad, que no sé de dónde lo sacaron, impartiéndose en estas iglesias y las personas creen en esto. Y creen que de verdad que si le donan 100 pesos al pastor para que el pastor tenga 100 pesos más en su cuenta, Ellos son bendecidos. ellos son bendecidos. Hay un elemento Y ahí. te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo del colegio que cuando estábamos en cuarto de bachillerato, una de las compañeras lo convenció de que fuera a la iglesia cristiana. Él es budista. Ujú. Y lo convenció de que fuera a la iglesia cristiana. Loco. Y el pastor le dijo que como él era budista, él tenía que como que hacer un aporte mayor a la iglesia y no le tumbó un piano. Y el pobre muchacho duró. Que lo que le daban de mesada, él no salía de su casa, ni comía, ni nada. Para comprarse el piano. Para comprarle un piano a la iglesia. Wow. Se cayó la Wow, pero sí, llamada. hay un elemento, porque es que ahí es donde viene el punto de la manipulación. Hay un elemento que, vuelvo y lo digo, la siembra y la cosecha. Cuando el Espíritu Santo pone en una persona el deseo de donar algo, bueno, pues que lo done. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos Sí, días. buena, Eury, ¿cómo está, Noelia? Muy Buen bien. Artieles día. Méndez. Cuéntenos. Y interesante el tema. Cuando vi esa noticia en Twitter, me imaginé que ustedes la iban a analizar, porque es que ustedes no dejan nada suelto, y eso es lo importante de ese programa. Gracias. Gracias. Ustedes son una enciclopedia. Eury, en tu pueblo hay un pastor, maestro retirado de aquí de Massachusetts, que retornó y se llama Tomás Arismendi Cabrera. Ese señor aquí, siendo maestro, nunca aceptó dinero y pastoreaba en Boston. Se retiró y en su casa, ahí en el Marapicá, en Puerto Plata, tu ciudad, yo soy sanjanero, abrió sencillamente la marquesina y ahí empezó una iglesia. Ese señor se dedica, porque es un mentor. Para mí fue mentor cuando empecé como maestro. Y yo te digo, la verdad es que uno tiene que elegir bien, como dijo Agni. Hay teólogos como John Stott. Ustedes tienen ahí a Miguel Núñez, Joel Michelén, cantante como Marcos Vidal, Steve Green. La persona tiene que tener cuidado, porque así como ustedes son un programa que uno elige, así lo va a ver en la iglesia, en la religión. O sea, muy interesante traer el tema para que las personas se eduquen y que ciertamente la religión se puede prestar para eso. Quien te habla vino al Evangelio a los 17 años, ya estoy retirado, y no me avergüenzo. Pero sí, hay que ser muy cauto y sobre todo tratar este tema con esa decencia para que las personas se eduquen. Así que les felicito y sigan adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, y es lo que la gente tiene que tener cuidado, como bien dice Aquiles, y es con que tú te das cuenta cuando una persona, A veces no, porque hay bueno, mecanismos sí, psicológicos de sí, manipulación y pero, muchas cosas. pero, pero por la forma en la que vive esa persona. Porque, por ejemplo, tenemos iglesias que recaudan muchísimo dinero mensual. Ujú. Pero tú ves que si hay que ayudar a un hermano que tiene cáncer, hay que No hay hacer una dinero, no recolecta. hay Si dinero. hay que comprar un abanico en el Eso templo, pasa casi hay que en todas las hacer, mega hay que iglesias. hacer una recolecta. ¿Y dónde están los cuartos que uno dona para la Hay, iglesia? Al pastor mi- hartándoselo en un restaurante caro. hay mega iglesias, tanto en el distrito como en el interior, que tienen una donación específica, que es el diezmo, y eso no se toca, pero cada vez que hay un problema, tienen otro equipo de misiones para dinero adicional. Y esto es algo que a mí me hace mucho contraste. Una, porque el modelo de iglesia tipo teatro que se tiene ahora, como si fuera una asamblea una asamblea, me refiero a un tipo como de un meeting político, de un evento. Ese, Parecen drink la iglesia ahora. ese Muchas modelo de iglesias, no iglesia, todas. aunque es muy beneficioso para mucha gente, ayuda a mucha gente, eso es verdad, eso no se descarta, pero es un modelo que construye fanáticos, Ujú. construye personas que escuchan, y lo digo con mucha propiedad porque esto, como dije ayer, desde el 2008 hasta 2017, conocí lo que no voy a decir al aire, demasiado.
demasiado. A mí que nadie me venga a decir, porque yo sí vi. Yo sí escuché líderes nacionales cristianos en mesas hablar de cosas horripilantes. Así que no me vengan a mí a hablar porquería. Y lo que quiero decir es lo siguiente, el modelo actual de iglesia ni siquiera es el modelo que se construyó Ujú. en la visión de cuando Jesucristo caminó por la tierra. Inclusive, pongo el ejemplo más claro, la confesión de fe, que tú digas que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. Eso se ha tomado como un parámetro para que una persona sea, entre comillas, cristiana. Sí. Igual el adoctrinamiento para que sea, entre comillas, cristiana. La Les te- confesión de los pecados. Le tengo una mala noticia. La confirmación de que una persona es cristiana es el bautizo. Y es la decisión de que cuando la persona decide bautizarse, le queda el viejo hombre en el agua y sube un nuevo hombre y eso es cristiano. Y eso, buenos días, que nos hable desde dónde. Buenos días, yo de nuevo dando lata. Le he Sí, yo sé topado que es un el tema, lugar un a tema, Ari. un tema picante para usted y para muchos evangélicos, lo Sí, comprendo. porque oye, ¿qué es lo que pasa? Porque yo sé que es algo cotidiano que hay que hablar, pero a veces hay que puntualizar ciertas cosas porque la gente puede tener una idea equivocada del evangelio. Fíjate, el diezmo es la mínima parte de un salario, o sea, el 10%. Yo he sido evangélica desde los 7 años y te puedo decir que la mayoría de los feligreses no dan diezmo. Y el diezmo en general se usa para pagar los servicios eléctricos, para pagar el que se queda cuidando la iglesia, porque la iglesia hay que cuidarla, porque si no se roban los artículos de las iglesias que están en los barrios. Con el diezmo se Sí, pagan las sí, pero también se medicinas de usa para algunas viajes de personas. pastores, se usa para viáticos, se usa para cenas, se usa para invitados, se usa para Pero, muchas cosas. espérate, sin embargo, la Biblia habla de 3 tipos de diezmo y dentro de esos tipos de diezmo hay un diezmo que es para mantener al sacerdote de la casa, porque lo dice incluso en la palabra. Porque si Sí, no es habla de... así, yo que fui nuera de pastor, que vi al pastor pasar hambre, la iglesia no le da nada, porque también es cierto que hay muchos que se aprovechan y no mantienen al pastor, y el pastor tiene que atenderle llamada 24 horas, sacar a feligreses de destacamentos, o sea, no es tan sencillo como ustedes se lo plantean. O sea, tiene muchas aristas. También el diezmo se usa para todas las cosas que yo referí, no para hacerte rico nada más, ¿no? Bueno, gracias Ani por tu comentario, te contesto en el aire. Mira, es que si bien es cierto que Pablo en su momento dijo que el sacerdote debía vivir del altar, sobre una costumbre del antiguo pacto. Y la parte del que no trabaja, que no coma, y de que Jesucristo dejó el Espíritu Santo para todo el mundo. O sea, si bien es cierto que uno puede ser guiado por un tercero, al final del día, la relación con el Señor debería ser individual. Y ahí es donde está la parte, para concluir y para irnos una pausa, ahí es donde está la parte, y te paso Noelia en un segundo, ahí es donde está la parte en que a nosotros, en los años, se nos ha hecho muy colectivistas y vivimos una relación de yo me acerco a Dios a través del conjunto de la comunidad. No, yo me acerco a Dios con mi corazón de manera frontal a su presencia. Y también es como algo que viene desde hace unos años, implementado sobre todo por la Iglesia Católica, que es la compra de la salvación. Eso no lo sabía y prefiero no, porque no lo Sí, conozco. sí, sí, es la compra Y la Iglesia Católica es bueno señalar que tiene muchas subdivisiones. sí, sí. No recuerdo cómo es que se llaman realmente. Pero en realidad no estamos hablando en sí, ni criticando en sí la religión per se. Estamos hablando de las personas que utilizan la religión para Exacto, hacerse millonarios. exacto, exacto. Y es algo que lamentablemente está muy de moda en República Dominicana. Y tú te das cuenta de que las personas últimamente, no todas, vuelvo a repetir, no todas se acercan a una iglesia por, por, por de corazón. No se acercan de corazón a la iglesia, se acercan a la iglesia que más le conviene. Es Ah, que mira, aquí yo estoy fría con el Dios y aquí me permiten hacer esto y esto. Y mientras más te permiten, más Es popular que es la iglesia. ahí viene el punto, Noelia, en que yo necesito de un grupo que valide qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer. Cuando Jesucristo se fue, que después de la transfiguración,
Él le dejó a todo el mundo, dijo, vayan al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él traerá del Padre y de ustedes llevará al Padre. Nosotros no necesitamos más intermediarios, pero la necesidad de poder de mucha gente, la necesidad de control, la necesidad de tener multitudes, la necesidad de ver quién orina más lejos. ¿Sabes los grupos de pastores que hay que miden a qué tan bueno es un pastor por la cantidad de gente que tiene, como si fuera un O la concurso, cantidad de dinero que gana. o la cantidad de dinero que produce? Eso no se puede descartar. Y la persona, la gente, quien decide creer en Jesucristo, es bueno que recuerde que Jesucristo es ciertamente medio individual. Es colectivo en el sentido de ayudémonos como comunidad. Si mi hermano tiene hambre, yo lo ayudo. Si mi hermano tiene una necesidad, yo le aporto. Pero mi relación con Jesucristo es individual. ¿Sí? Y ya para cerrar, quiero darle un consejo a esas personas que asisten a iglesias. Y es que si usted siente que su pastor lo que hace es enriquecerse y usted sigue pasando hambre, pero tiene que darle diezmo a la iglesia y tiene que aportar para todo, y usted no ve como el progreso en esa iglesia, pero si ve el progreso en el pastor, huya por la derecha. No se quede ahí. Salga huyendo como el más mejor. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.